Amigos invisibles, el año de 1482, es decir, 10 años antes del descubrimiento de América, el príncipe Ludovico Sforza, Ludovico el Moro, que era gobernador de Milán, hijo de un famoso condottiero y que había heredado en esa forma el dominio de esa muy importante zona de Italia, recibió una de las cartas más extrañas que ha podido recibir un ser humano nunca. Era una carta en que alguien que él no conocía le escribía y le decía lo siguiente. En primer lugar, le hacía las cortesías de usanza y le decía que él lo admiraba mucho y consideraba que era un gran príncipe y que él podía prestarle grandes servicios. Por ejemplo, y empieza a enumerar en aquella larga carta las cosas que podía hacer. Yo puedo construir palacios, puedo construir fortalezas, puedo fabricar armas de fuego y armas blancas de una eficacia como nunca se ha conocido antes. Puedo desviar ríos, puedo organizar vehículos que transportan tropas adentro y que pueden realizar asaltos. Puedo fabricar puentes que se ponen y se quitan instantáneamente. Puedo, además, le decía, de todas estas cosas, puedo pintar como el que mejor pueda pintar todo género de cuadros, de motivos religiosos, o retratos o escenas de batalla. Puedo hacer esculturas. Soy también arquitecto y además puedo realizar y construir máquinas como el hombre nunca ha visto, las máquinas más originales para los servicios más extraordinarios. Todo esto lo pongo a la disposición de vuestra Alteza y me será muy grato servirle. Claro, esta carta podía ser la carta de un loco y hubiera sido recibida como la carta de un loco, pero era la carta de un genio. Era la carta que escribía a los 30 años de edad un hombre nativo de Florencia que se llamaba Leonardo da Vinci. Y el príncipe Ludovico el Moro tuvo el buen acierto de llamarlo y de decirle que viniera. Y de esta manera se marchó de Florencia a los 30 años Leonardo da Vinci y entró a servir al duque de Milán, al hijo del condottiero, a esta figura muy prominente de los comienzos del Renacimiento que fue Ludovico el Moro, y allí realizó una parte muy importante de su obra. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre que podía, sin exageración, sin mentira, hacer un ofrecimiento de esa magnitud que en aquel momento de la historia del mundo en que la mecánica estaba en el mayor atraso, podía ofrecerse para toda clase de menesteres, para realizar obras de arquitectura, obras de mecánica, obras de defensa, obras de arte militar, pintura, escultura, y todo eso en un grado superior? Este era un florentino, como salieron muchos en aquella época, aquella ciudad relativamente pequeña, que se había formado en Florencia misma. Florencia en esa época de mitad del siglo XV se convirtió en uno de los centros más activos de creación artística, de inquietud, de búsqueda, que el mundo ha conocido nunca, y por eso salieron de allí, o en gran parte gracias a eso, un grupo de genios extraordinarios que cambiaron la historia del mundo, y entre ellos, sin duda alguna, esta figura increíble e incomparable que es Leonardo. Leonardo comenzó estudiando pintura. Él estudiaba pintura en un taller como lo hacían en aquella época. En esa época no había propiamente escuelas de pintura en el sentido moderno o academias como le llamamos hoy, sino que los pintores famosos, los pintores que habían adquirido cierto prestigio, tenían talleres muy grandes para atender a los encargos que les hacían los conventos y los grandes señores. Y entonces ellos tomaban como ayudantes, como aprendices a su servicio a jóvenes que tenían algún talento o que mostraban una capacidad para el arte de la pintura o de la escultura, y los ponían a trabajar como ayudantes suyos en el taller, y allí ellos aprendían el oficio, aprendían los secretos que eran en esa época casi secretos de los maestros, y terminaban por hacerse a su vez pintores y empezar por su cuenta su carrera. Leonardo va a empezar de esta manera en un taller de un pintor que hoy en día es muy poco importante como pintor, lo es más hoy en día como escultor por la obra escultórica que realizó, que se llamaba Verrocchio, y allí comienzan sus primeras obras. Él comienza no solamente a ser un pintor muy original, y va a ser pues uno de los grandes transformadores de la pintura del Renacimiento y de los creadores de un lenguaje pictórico, sino que va a tener una curiosidad universal. Este es un hombre que todo le va a interesar, y en todo va a penetrar, y en todo va a buscar y hallar. Es la figura de eso que hoy en día a veces decimos con exageración, y que en realidad en el mundo de hoy no existe ni podrá existir. Era un hombre universal, un hombre para quien todo era importante, un hombre a quien todo lo atraía, un hombre que en todo penetró, y un hombre que en todos los aspectos hizo hallazgos fundamentales y sumamente importantes, de tal modo que da una impresión de que era un gigante, de que era un ser desproporcionado, de que era un hombre dotado de una tal inteligencia, de una tal sensibilidad,
como probablemente no ha habido otro en la historia del mundo. Este Leonardo es más conocido y fue más conocido al comienzo como pintor, claro, era lo que a la gente le llegaba más. Y como pintor realizó una obra que tiene un carácter casi único, porque su pintura no se parece a la de los demás pintores del Renacimiento, porque él representa una posición muy personal y muy propia, una manera de ver y de representar que no tiene nada que ver con el realismo que iba a venir predominando, ni con el gigantismo que después introdujo Miguel Ángel, sino que simplemente él crea unas atmósferas poéticas con unos paisajes casi submarinos que tienen muy poco realismo, y unas figuras de una belleza casi sobrenatural, unos seres que parecen medio espíritus, medio seres, con unas fisonomías que uno no termina por saber si son de hombres o de mujeres, de una gran dulzura y de un gran misterio. Esa representación es la que hace de la figura de Leonardo figuras realmente incomparables y que le da un carácter muy propio. En esa época, antes de marcharse para Milán, él realiza algunas obras que han quedado de su pintura en la propia Florencia. Por lo demás, la pintura de Leonardo es escasa. Lo que ha quedado de él es relativamente muy poco. Hoy en día en el mundo, óleos auténticos de Leonardo y aún frescos no deben quedar más arriba de unos 20 y tantos en el mundo. Debió perderse sin duda alguna mucha obra de él, en cambio queda muchísimo de apuntes, de cuadernos, de notas, de cosas que nos permiten penetrar mucho en su interior. En esa época pinta un cuadro que es un cuadro en que ya se presenta ese carácter propio de él, que es lo que se llama la Virgen de las Rocas. Es una imagen de la Virgen que rompe abiertamente con la imaginería religiosa que venía hasta entonces, es una figura mucho más humana y al mismo tiempo es una figura bastante sobrenatural, porque la actitud, la mirada, los gestos y el paisaje en que está, y por eso se llama la Virgen de las Rocas, es un paisaje que no es un paisaje natural, es un paisaje casi lunar, un paisaje submarino, un paisaje que tiene muy poca relación con lo que se podía ver en la Toscana nativa del pintor. Y esto pues le da una unidad poética a aquel cuadro extraordinaria, que es lo que le hizo famoso y lo que impresionó a sus contemporáneos. Luego, cuando se marcha a Milán, él va a Milán con varios propósitos. Claro, de servirle de arquitecto, de servirle de consejero artístico a Ludovico el Moro, de hacerle planes de fortificaciones y de diseñarle maquinarias militares, pero simultáneamente él le hace una propuesta que lo va a ocupar muchos años, que es levantarle un gran monumento ecuestre, una gran estatua, al padre de Ludovico, que era el famoso condottiero Francisco Sforza, el que fundó la dinastía de los Sforza en Milán, un hombre de guerra muy respetado, muy temible, que se apoderó del ducado de Milán y que estableció allí su propia dinastía y le sucedió a su hijo. Entonces él le propone hacerle la estatua ecuestre más hermosa que se había hecho hasta ese momento, un monumento incomparable, para hacerlo en el gran palacio del castillo central de Milán, en lo que hoy en día se llama el Castillo Sforzesco, y en uno de aquellos patios y levantarse aquel monumento único. En realidad, hasta ese momento había muy pocas estatuas de bronce, porque desde la antigüedad se había perdido el arte de hacer estos inmensos volúmenes de bronce, se había perdido la técnica para realizarlo, y los hombres del Renacimiento estaban reencontrándola, y en ese momento se habían realizado algunas estatuas ecuestres muy importantes, de algunos grandes escultores renacentistas como Donatello. Pero Leonardo se propone hacer una cosa más grandiosa todavía, y Sforza a Ludovico le comisiona ese encargo. En ese encargo va a trabajar años, y va a ser una cosa típica de Leonardo. Esa estatua nunca se va a realizar, esa estatua nunca se va a terminar. Él va a trabajar durante años en lo que él llamaba el caballo, porque era una estatua ecuestre, y comienza por hacer el más hermoso caballo que se había visto nunca en estatuaria. Y para esto trabaja años de años. Son infinitos los bocetos que nos quedan de él, porque afortunadamente nos han quedado muchísimos cuadernos de apuntes de Leonardo, en que está dibujada la forma que iba a tener el caballo, las dimensiones, las posiciones, las distintas soluciones que él se le ocurría. Luego él diseña los moldes en que se va a hacer esa fundición, que era un problema técnico muy grande, fundir un caballo de bronce de ese tamaño. Y por último hace el caballo de tamaño final y definitivo, ya para el paso previo para la fundición y el vaciado, lo hace un gran caballo de arcilla, que era como lo hacían los escultores, un gigantesco caballo que era el monumento ya, y no le faltaba sino el jinete. Y ese inmenso caballo lo pone en el lugar en que va a estar el monumento, en el patio del castillo de Sforzesco. De modo que hasta allí llega Leonardo, y nos quedan los dibujos que él hizo y algún otro que hizo alguien que lo vio. Desgraciadamente la fundición no se llegó a hacer nunca. Los moldes que Leonardo dibujó no llegaron a funcionar porque ocurrieron cambios políticos
porque el norte de Italia era un teatro de guerra de Europa, porque el rey de Francia invadía, porque continuamente se estaba en combates, y por lo tanto, y que además Leonardo tenía la desgracia de ser un hombre que se ocupaba de muchas cosas, y entonces le llamaban para otras cosas y dejaba eso a mitad de camino y no terminaba, y eso pasó con muchísimas de sus obras. El hecho es que desgraciadamente, más tarde, cuando entraron en Milán las tropas del rey de Francia, los arqueros del rey de Francia encontraron muy divertido hacer puntería con el caballo de Leonardo, que era un caballo en ese momento de barro, y lo destrozaron. De modo que hasta allí llegó el famoso monumento ecuestre de Leonardo, que hubiera sido posiblemente uno de los más hermosos de la historia, uno de los más hermosos del arte, y del cual no tenemos sino apenas una visión aproximativa en los dibujos y esbozos que Leonardo mismo hizo. Allí en Milán va a realizar una de sus grandes obras de pintura. Los monjes de un convento le encargan un dibujo para el refectorio, es decir, para el comedor del convento. Y él entonces realiza una obra gigantesca que está entre las obras fundamentales de la pintura. Él realiza una representación de la última cena de Cristo. Esa cena de Leonardo, en su momento, tuvo un impacto extraordinario por varias razones. Primero, porque cambia radicalmente la tradición de la representación religiosa hasta ese momento. Es un cuadro de mucha realidad, de mucha teatralidad, en que la perspectiva está cambiada. Y la escena misma, la escena de la mesa con los apóstoles y Cristo, esa escena, en lugar de estar colocada dentro del cuadro, pareciera estar colocada fuera del cuadro, porque está puesta en todo el primer plano, de modo que cuando estaba recién pintada y cuando los monjes se sentaban en sus mesas muy parecidas a aquella mesa a comer, tenían la impresión de que estaban con Cristo y con los apóstoles en una comunidad perfecta, porque aquello se incorporaba al ambiente. Era un cuadro, era una representación que estaba tanto dentro de la pared de la pintura, como daba la impresión de proyectarse en el espacio abierto hacia afuera. Y esto es un milagro de la pintura que realizó Leonardo en una época en que representaciones de ese tipo no se hacían. Desgraciadamente, la búsqueda de Leonardo de perfección lo llevaba a él a ensayar también procedimientos de pintar, procedimientos de mezclar pintura. Y en estos procedimientos él incurrió en errores graves de hacer mezclas y de hacer ensayos de cosas que resultaron no duraderas. De tal manera que este maravilloso fresco de la Última Cena, que es una de las obras maestras del arte universal, se empezó a dañar muy pronto. Y luego los hombres, claro, contribuyeron mucho. En una época más tardía, las tropas invasoras en Milán, probablemente las del rey de Francia, resolvieron utilizar ese refectorio como caballeriza y abrieron el muro donde está el fresco de Leonardo una puerta. De modo que eso se dañó de una manera verdaderamente lamentable. Luego se ha reparado, se han hecho obras de restauración sumamente hábiles y hoy en día la podemos ver, pero la podemos ver muy dañada, muy atenuada, y en realidad lo que vemos casi es el fantasma, pero un fantasma muy real, de lo que debió ser aquella obra en el apogeo de su esplendor. Pero quizás de toda la obra pictórica de Leonardo, la más famosa en el mundo entero es un pequeño retrato de mujer, que se conoce en el mundo entero con el nombre de la Gioconda. Ese es un retrato que pintó Leonardo después que regresó a Florencia de Milán hacia 1504. Ese es el retrato de una dama que posiblemente se llamaba Mona Lisa, esposa de un florentino llamado Francesco del Giocondo. Por eso se le llama la Gioconda. Es un retrato muy simple, es un rostro de mujer con un gran paisaje misterioso y muy leonardesco al fondo, con una sonrisa muy vaga, un poco triste, un poco misteriosa, un poco interrogante, con una gran transparencia de color, con una gran simplicidad de medios y con una inmensa poesía y representación. De tal modo que no solamente se ha hecho el más famoso cuadro del Renacimiento, sino que es también la más famosa representación de un rostro femenino que el hombre ha conocido. Desde que se pintó la Gioconda hasta hoy se han escrito libros, elogios, comentarios de toda índole sobre el misterioso significado de esta mujer. Es la mujer, es el representante de la feminidad, es el representante del misterio de la mujer, es una personificación de poesía increíble e inagotable. Y todavía hoy en día, la Gioconda está en el Museo del Louvre en París. Produce cierta emoción ver las infinitas filas de turistas que durante todo el día, por millares y millares y millones, desfilan con una especie de trance religioso para lanzarle una mirada fugitiva a aquella maravilla de creación que hizo Leonardo en el retrato de la Gioconda, y que es una especie de síntesis de su pintura, de su visión del hombre y del sentido poético que él tenía de la realidad.
Pero es que Leonardo no hace solamente escultura y pintura en este grado que lo pone al nivel de los más grandes pintores del Renacimiento y de todos los tiempos, y de los más originales, sino que efectivamente él realiza una obra como la había ofrecido Francesco a Ludovico el Moro, a Ludovico Sforza, una obra de ingeniería y una obra de investigación mecánica extraordinaria. En los dibujos de Leonardo, en los apuntes de Leonardo, en todo lo que nos ha quedado, están diseñadas las máquinas más ingeniosas, máquinas que el hombre no vino a conocer y a utilizar y a reinventar, sino 200 o 300 años más tarde de Leonardo. Poleas, engranajes, sistemas de transmisión de una ingeniosidad tan extraordinaria que hoy en día son prácticamente las mismas cosas que se usan en todo el desarrollo industrial. El problema con Leonardo era que él imaginaba todo esto, pero no tenía motor, porque claro, la invención de los motores vino a hacerse mucho más tarde. Pero todo el mecanismo mecánico de transmisiones, de poleas, de multiplicadores de velocidad y de fuerza, todo eso lo ideó y lo dibujó de una manera impresionante. Dibujó máquinas de guerra, dibujó una ametralladora, dibujó las cosas que mucho más tarde, 200 o 300 años más tarde, el hombre llegó a realizar y aquel hombre las concibió. Estudiaba la anatomía, él se metía en los hospitales y presenciaba las disecciones para estudiar toda la estructura interna del cuerpo humano y dibujarla y poder tener una visión más clara de cómo estaba hecho el hombre. Estudiaba todo género de fenómenos naturales de la acústica, de la luz y del agua. Y por último hizo un estudio que es muy curioso, se puso a estudiar el vuelo. Pasó muchos años y dejó muchos apuntes sobre el vuelo de los pájaros, porque Leonardo pensaba que el hombre podía llegar a fabricar un aparato para volar, y estudiando el vuelo de los pájaros y el mecanismo que lo sostenía en el aire, él llegó a diseñar lo que él pensaba que iba a ser un gran pájaro mecánico, un pájaro que podía hacer que el hombre se transportara por el aire. De modo que Leonardo es también un precursor de la aviación, pero no un precursor de esos que dicen un día el hombre volará, o un día el hombre inventará un aparato para moverse por el aire, sino un hombre que realizó estudios muy serios, los más serios hasta entonces que se habían realizado en su tiempo, sobre la técnica del vuelo de los pájaros, cómo y por qué volaban los pájaros, cómo estaban estructuradas las alas, cómo se sostenían en el aire. Y en esto descubre cosas muy importantes, porque mucha gente pensaba que los pájaros se sostenían batiendo las alas, y Leonardo se da cuenta de que los pájaros, después que adquieren cierta altura, muchos de ellos vuelan casi sin movimiento de las alas, de modo que es el aire el que los sustenta, como lo sabemos hoy en día, claro, en que ya tenemos un conocimiento técnico de esto. Pero el primero que se asoma a eso es Leonardo, y el primero que concibe la posibilidad de hacer eso que llamaba el gran pájaro mecánico, el avión, es él. Claro que para hacerlo él tropezaba con un problema infinito y muy difícil de resolver, que era la falta de un motor. La falta de un motor hacía imposible el que él pudiera hacer otra cosa que un planeador en aquella época, y ni siquiera eso llegó a hacer, porque él no pasó de dibujar las posibilidades y los modelos y no llegó nunca a realizarlo en la experiencia y en la vida real. Hizo adelantos extraordinarios en la relojería y además de eso escribió un tratado de la pintura que es un monumento filosófico en la que dice una frase que tiene una validez eterna y que hoy en día podría aplicarse lo mismo. Dice: la pintura es una cosa mental, es decir, es una cosa de pensamiento. Y hizo además poesía, era poeta, y componía música, y organizaba festejos, y diseñaba trajes. Era un hombre que tenía todas las posibilidades creativas del genio. Este hombre, claro, era una figura extraordinaria, solitaria, un hombre que solicitaban y buscaban como una fuente de inspiración y de ayuda inagotable, y cuya vida discurrió en un espacio muy pequeño entre Florencia, su villa natal, Milán, donde vivió muchos años en estos servicios de este tipo, Roma, donde fue algunas veces, y por último ya en los años finales hasta su muerte en Francia. Porque claro, al final de su vida, en una ocasión en que los reyes de Francia invadían con mucha frecuencia el norte de Italia. El norte de Italia era un campo de batalla de las rivalidades políticas de Europa en esa época de comienzo del Renacimiento. Y cuando llega un rey de Francia muy identificado con la idea renacentista, y que es el rey que en realidad introduce el Renacimiento en Francia, la influencia italiana en Francia, que es Francisco I. Francisco I conoce a Leonardo, se da cuenta de lo que es Leonardo y se lo quiere llevar para Francia y se lo lleva finalmente. Ya Leonardo en ese momento era viejo, pasaba de los 60 años, muy solitario toda su vida, nunca tuvo familia, nunca tuvo hijos, nunca se casó, tenía un joven especie de hijo adoptivo que lo acompañaba, lo acompañaban algunos pocos amigos devotos, pero fue siempre un hombre muy aislado, muy solitario,
muy sin raíz, muy metido dentro de su propia búsqueda, de su propia creación, con muy poco contacto con los demás. Y esto explica pues un poco esta facilidad con que se iba de Florencia a Milán, o con que finalmente ya en los años finales se va a Francia. Cuando se va a Francia, se va porque el rey de Francia, claro, cree que lo va a utilizar, y el rey de Francia se da cuenta que se lleva un prodigio en aquel hombre. Y se presenta en el sur de Francia. Él no llegó a llegar a París, él se queda en aquellos castillos que quedan en las orillas del río Loira, y en uno de ellos, que se llama Amboise, y que todavía existe, allí se instala en los años finales de su vida. Llega a Francia el año de 1517. Antes había tenido una pequeña aventura político-militar muy curiosa. Hacia el año de 1502, César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, el gran condottiero César Borgia, que trató muy joven de crear la unidad de una gran parte de Italia, empieza a buscar hombres muy importantes que lo ayuden y lo secunden. Y se busca un consejero político, que es Nicolás Maquiavelo, es decir, el más grande pensador político que la humanidad ha conocido, y se consigue un ingeniero militar que lo acompaña igualmente, y ese ingeniero militar es nada menos que Leonardo da Vinci. De modo que hay un momento en que César Borgia lleva en su estado mayor, en su campaña en la Romaña por crear un estado central italiano y con miras a una unidad italiana posterior, él lleva como asesores a Nicolás Maquiavelo y a Leonardo da Vinci. No era pequeña gloria, y no creo que ningún príncipe, ningún jefe en ningún tiempo del mundo haya podido darse el lujo de tener ni remotamente dos asesores de este genio y de esta extraordinaria originalidad humana. El hecho es que el año de 1517, ya viejo, se va con Francisco I a Francia y allí se queda hasta que muere el año de 1519. No muere muy viejo, muere de 67 años y se muere trabajando. Los testimonios que nos quedan de la gente que lo visitaron en el castillo de Amboise es que pintaba, tenía allí la Gioconda. Él era un hombre muy exigente. En realidad no terminaba nunca sus obras. Estaba siempre regresando sobre ellas, rehaciéndolas, retocándolas, cambiándoles. Era una especie de pasión de no terminar con aquello, de no quedar satisfecho y decir esto ya está concluido, sino de pensar que aquello todavía podía hacerse más, podía lograrse más, podía quitársele imperfecciones, y eso fue lo atenazó toda su vida. Y allí, claro, se le encargaron obras que él no llegó a realizar muchas de ellas, o que empezó apenas, dejó una gran cantidad de dibujos, y quedaron luego cantidades enormes de cuadernos, de papeles, de apuntes, que se dispersaron luego por el mundo, y que muchos seguramente se han perdido. Hoy en día existe un volumen gigantesco de apuntes de Leonardo, de cuadernos de notas de Leonardo, en que él con su escritura, él escribía con la mano izquierda, y además, por un afán de esconder las cosas, él escribía muchas cosas de derecha a izquierda, es decir, para que no fuera fácil poderla leer, escribía al revés, diríamos, ¿verdad? Y esto era una manera de ocultar los textos para que fueran más secretos, y hay que leerlos hoy en día muchas veces con un espejo para poderlos ver al derecho. De modo que todo esto formaba parte de ese carácter secreto de él, de ese carácter elusivo, de ese carácter cerrado y poco comunicativo que tenía Leonardo, y de la noción incluso de que lo que él hacía era muy importante y estaba expuesto a que alguien se apoderara de aquello y lo utilizara de otro modo. Después que muere Leonardo, claro, su gloria crece gigantescamente, se convierte cada día más en una figura increíble y extraordinaria. Se convierte en ese ideal del hombre universal, del hombre de genio, que era un hombre de genio en todo, que era un hombre de genio para quien no hubo ninguna puerta cerrada, que caminó por muchos caminos, que se adelantó por siglos a la curiosidad humana, que no solamente fue un gran artista de la pintura y de la escultura, sino que fue, y de la arquitectura. Leonardo concibió en el terreno de la arquitectura cosas extraordinarias como soluciones de construcción, imaginaba formas de ciudad y de urbanismo distintas, en la hidráulica maneras de desviar ríos, de utilizar la fuerza hidráulica de una manera más inteligente. Se asomó incluso al descubrimiento de la ley de las oscilaciones del péndulo. Es decir, no hubo campo, ¿verdad?, de curiosidad en la que él no penetrara, y no penetrara encontrando no solamente lo que los hombres de su tiempo ni siquiera sospechaban, sino lo que los hombres tardaron 2 y 3 siglos después en poder encontrar, interpretar y utilizar. De modo que fue un hombre que se anticipó de un modo tan increíble en todos los campos, que da la impresión de una cosa milagrosa, que da la impresión de un fenómeno sobrehumano, de tal modo que es la figura pues paradigmática de ese hombre universal, de ese genio que lo abarca todo, de ese hombre cuya curiosidad no tiene frontera, y que es un poco
el ideal de lo que los hombres soñaríamos con llegar a ser en nuestra pequeña escala o en nuestra reducida escala. Un hombre no encerrado en una sola calle, un hombre no encerrado en un solo afán, un hombre cuya curiosidad se vierte por todas las vertientes y que alcanza todos los objetos y que en todo ello se realiza con una excelencia extraordinaria. Esto lo dijo muchos años después todos los que han escrito sobre Leonardo, porque el misterio de Leonardo sigue siendo un misterio tentador. ¿Qué era aquel hombre? ¿Cómo se produjo aquel hombre? ¿Cómo ese hombre llegó a poder realizar todo lo que realizó, a intentar todo lo que intentó, a buscar por tantos caminos? Incluso el misterio de su soledad, el misterio de su aislamiento, esa especie de consagración a una especie de búsqueda propia que tenía poco que ver con los demás. Todo esto pues configura una figura humana muy tentadora que ha traído a historiadores, a críticos y a psicólogos. Uno de los hombres que hizo un estudio más curioso, de los primeros estudios que él hizo sobre la personalidad de Leonardo, fue Freud, el gran Freud, el creador de la psicoanálisis. Y Freud dijo de Leonardo una de las frases más bellas que se han dicho sobre él y más cierta. Dijo que era un hombre que se despertó cuando todo estaba oscuro y cuando faltaba todavía mucho tiempo para que los demás se despertaran. Es decir, y esa es la impresión que da. Es un hombre que tuvo el don, por su genio, de darse cuenta de cosas que el resto de la humanidad no vino a darse cuenta sino 200, 300 y 400 años más tarde, y de verla con una claridad y de representarla y de explicarla que es casi milagrosa y asombrosa. Por eso Leonardo da Vinci es tal vez el hombre más extraordinario que ha producido la humanidad, y para decir una cosa semejante se necesita perder un poco de vista las proporciones, porque es un elogio que va más allá de lo que es la magnitud normal del ser humano y su posibilidad de crecer. Muchas gracias y buenas noches.